Merluza Común. Y comenté de la organización que efectivamente pone la voz de alerta, esto, Oceana, ¿no es cierto? Una organización no gubernamental presente en nuestro país, preocupada justamente del estado, de la salud de nuestros mares, del maritorio en Chile. Vamos a profundizar la conversación sobre la merluza común, las cuotas de pesca y todo lo que ha estado pasando en el último tiempo. Y estamos en contacto con el director de campañas de pesca de Oceana, don César Astete, a quien saludamos a esta hora. ¿Cómo está, César? Bienvenido al primer café de Cooperativa Red Los Lagos. Muy buenos días, muchas gracias por el espacio. Gracias a usted por hacer un tiempo, logramos hacer la coordinación ahí y poder tenerlo también para tener esta reflexión junto a nuestros auditores que nos escuchan en Castro, en Ancud, en todo el lago Yanquihue y por supuesto en este puerto de Puerto Montt también, ¿no es cierto?, puerta de entrada a la Patagonia. Hagamos una introducción, César, un poquito en su rol de director de campañas de pesca. ¿Por qué Oceana ha estado, indíquenos por qué Oceana está tan preocupado de esto y tiene un equipo de trabajo justamente monitoreando lo que está pasando con la pesca en nuestro país? Bueno, Oceana es una organización de conservación marina internacional que lleva trabajando ya más de 15 años a nivel internacional, porque sí, efectivamente somos una organización internacional que en Chile lleva cerca de 12 años trabajando desde la ciencia y el contacto con las comunidades de la pesca en hacer de que el sector pesquero sea sustentable, pero también sea sostenible. Y para ello fijamos la mirada en aspectos como la recuperación de pesquería, la protección de hábitat o la generación de áreas de conservación donde la pesca artesanal tenga una participación muy relevante. Eso ya lo llevamos haciendo hace mucho tiempo. Una de las cosas que intentamos hacer con mucha dedicación es escuchar lo que las comunidades costeras plantean y también escuchar lo que la ciencia va investigando cada día y nos va poniendo, digamos, ciertos caminos de modernización del sector pesquero y esos desafíos hay que asumirlos de algún modo. César, es evidente que nuestro país, por su condición, ¿no es cierto?, geográfica, por donde estamos, tiene en el mar, hoy día teníamos un panel nosotros a propósito de que nuestros paneles matinales de 9 a 10 y media, hablábamos de cómo vivimos de espaldas al mar y cuánto tiempo tiene que pasar para que efectivamente nos preocupemos más también de lo que está pasando en el maritorio. Sin embargo, en nuestra región y en nuestro país en general, este tema tiene una larga historia con la explotación de las especies, ¿no es cierto?, que aquí habitan, pero que sin embargo pareciera ser de que como ciudadanía, como país, y que sobre todo con las tomas de decisiones grandes, estratégicas, de cara al futuro, no logramos dar con aquellos sentidos profundos que hay que poner al medio de la discusión. Y particularmente ahora que están ustedes anunciando este tema de la merluza común, quiero que pues, efectivamente también en un minuto tú nos cuentes un poquito de las medidas, porque aquí hay un tema que ustedes han estado proponiendo. Sin embargo, los datos que entregan el informe son tremendamente drásticos y preocupantes. Eh, ¿Cómo ven este largo periodo en que hemos ido, ¿no es cierto?, año tras año, hablando de un recurso sobreexplotado, bajas de cuota? ¿Esto tiene fondo en algún minuto, César? ¿Esto cuándo toca fondo? Bueno, como tú bien decías, desgraciadamente, nuestra mirada sobre el océano digamos, desde el inicio de la actividad pesquera ha sido fundamentalmente una mirada de extracción, de pensar más bien, en algún momento se pensaba mucho en los volúmenes de pesca que se podía extraer, digamos. No olvidar que en algún momento se hablaba en Chile de que existía este concepto de la carrera olímpica en términos de pesca, que significaba que una embarcación salía a pescar, volvía a puerto, desembarcaba y nuevamente salía a pescar. Entonces, eso es lo que uno denomina, digamos, en términos conceptuales, existió durante mucho tiempo una sobrepesca. Ya. Y no nos detuvimos a pensar de que todas estas poblaciones de peces requieren una tasa de renovación, o sea, de que uno
deje en el mar una cierta cantidad de población que permita a esa especie ir reproduciéndose en el tiempo y tener una actividad sostenible. Recién Eduardo, en el año 2012-2013, se comienzan a tomar las decisiones de cuota para quienes conocen más o menos el sector y quienes hoy día nos escuchan por primera vez quizá. Las cuotas son aquella fracción de una especie que se puede extraer. Ujú. Bueno, antes del 2013, pensando en la merluza común, no existía una cuota tan formal de cuánto es lo que se podía extraer. A partir del año 2013 existe un comité científico, existe, digamos, una cuota que se tiene que cumplir con parámetros científicos también, pero fue un proceso no fácil de implementación porque teníamos una cultura, vuelvo a decir, de volumen. O sea, entre más sacábamos, creíamos que era mejor y no estábamos mirando que eventualmente teníamos que observar más bien calidad, mercados, tipos de pesca. Entonces, tuvimos ahí un devenir que, que, mira, para ser justo, no es solo de Chile. En general, Chile es un país pesquero bien importante, ocupa el 10.º lugar en términos de desembarque en el mundo. Y esto fue un aprendizaje que se tuvo en el sector pesquero a nivel mundial, de que se requerían la toma de decisiones con base científica. Ahora, ¿qué nos ocurre en particular, Eduardo, con pesquerías como la merluza común? Que son pesquerías que llevan, mira, si uno comienza a revisar, de hecho, hasta la prensa, tú te puedes encontrar que desde el año 2004 o desde inicio de los 2000 venimos hablando de la crisis de la merluza común. Y desgraciadamente, si bien el año 2013 se toman estas decisiones con base científica para las cuotas, desgraciadamente eso no ha sido Mm. suficiente para hoy día estar diciendo, mira, esta medida ha ayudado a la recuperación de la merluza. Perfecto, o sea, un poco estamos hablando de que hemos tomado, llegamos tarde a la toma de las medidas de alguna manera, y aún así la evidencia de la dinámica que tiene este sector productivo nos tiene hoy día en esta problemática. Ahora, el comité científico técnico al cual tú haces mención, ¿no es cierto? Y que luego tiene que dialogar, y es definitivamente la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura, la subpesca, quien tiene que plasmar en ordenamiento, en política pública, nos ha venido diciendo, ¿no es cierto?, que este tema está complicado. Y ahora, ustedes propusieron medidas para salvar a la merluza común. Cuéntanos un poco de eso, cuéntanos cuáles son, porque el tema de la veda, que hoy día abarca el mes de septiembre, está claro de que no resulta suficiente en absoluto. Tienes toda la razón, Eduardo. Lo que hemos hecho hasta ahora, desgraciadamente, no ha surgido efecto. No ha tenido, digamos, un impacto real en la pesquería donde uno pueda decir se ven signos de recuperación. Entonces, como tú bien señalas, hoy día tenemos una institucionalidad más robusta donde están los comités científicos que nos dicen el cuánto pescar. Pero también están los comités de manejo donde participan los pescadores, la industria, la institucionalidad pública que ve el dónde, el cuándo, el cómo. Entonces, en esta conjunción de esta gobernanza pesquera que hay hoy día, lo que nosotros hemos observado y que un poco poníamos en alerta es que a pesar de esta nueva forma de organizarnos y de tomar decisiones, desde el año 2013 en adelante, la merluza no ha mostrado signos de recuperación, a pesar de tener una cuota con criterio científico, a pesar de tener una veda durante el mes de septiembre, no ha sido suficiente. ¿Por qué? Porque tenemos dos amenazas a nuestro juicio muy importantes para la recuperación de la pesquería. Primero, esta pesquería está sometida a un efecto acumulativo de pesca de arrastre de fondo que se ha realizado más o menos del 1940 a la fecha, y eso tiene un impacto sobre el hábitat, sobre el alimento, sobre las especies con cual tiene interacción la merluza, sobre las tallas que se Mm, capturaban en ese mm, entonces.
Y esa se ha transformado en una amenaza que es recurrente y que todavía la tenemos. De hecho, cabe recordar que el sector industrial todavía realiza la extracción de Mm, merluza con pesca de arrastre, ya sea de fondo o de media agua. Y por otro lado, la segunda amenaza muy grande que tiene la pesquería es que como es una pesquería que, digámoslo así, está en escasez, tiene un componente informal asociado mm, de pero no solo en el concepto de pesca de la extracción de peces que no están autorizados, sino viendo el concepto de pesca ilegal como la cadena que está asociada a la merluza mm, común. Transportistas, comercializadores, lugares de mm, venta en ferias libres, lugares de venta, por ejemplo, en el terminal pesquero de Santiago, donde mm. la segunda pesquería que ingresa es la merluza común. Entonces, tenemos ahí dos amenazas. ¿Qué hemos dicho nosotros a partir de una sistematización y un esfuerzo? Y aquí quiero hacer un paréntesis, no es solo de Océana, sino que también de comunidades de la pesca artesanal que se dedican a esta pesquería tan emblemática y que hace mucho tiempo vienen proponiendo distintas medidas. Lo que hicimos nosotros básicamente fue apoyar a comunidades como la de Caleta Portal en la quinta región o a comunidades como de Caleta Cocholhue en el Biobío a tomar varias medidas que se han ido discutiendo en el tiempo y ponerla en un documento que diga Estado, industria, pesca Mm. artesanal, si no hacemos esto, lo más probable es que estemos hipotecando la posibilidad de recuperar la merluza. ¿Y qué acciones hemos propuesto ahí? A ver, eso. Son cinco medidas, digamos. La primera es tomando lo que tú decías, extender la veda de Ya, septiembre. ya, Hoy día esos 30 días que tenemos fijados, no, si bien protegen una parte importante del proceso reproductivo de la merluza, todavía a fines de agosto y los primeros días de octubre se observa una captura de merluzas que todavía tienen huevo. Entonces, lo que se ha dicho es, por parte del comité científico, es que quizás tenemos que empezar a extender un poco la veda de manera gradual, porque también es cierto que las vedas tienen un impacto socioeconómico ujú, en aquellas comunidades que se dedican a esto porque es una prohibición de extracción. Entonces se requiere, pero comenzar ahora, si es gradual, comenzar con una semana quizá este año, una semana adicional e ir evaluando esta expansión, digamos, de la veda. ya. Segundo, restringir la pesca de arrastre. Eh, y aquí quiero ser súper claro, nosotros eh, hemos estudiado lo que pasa con en la operación del arrastre y creemos que hoy día Chile podría tomar una decisión que se ha tomado en otros países como Nueva Zelanda, que es un país pesquero también muy importante, que es congelar la pesca de arrastre. ¿Qué significa esto, Eduardo? Que tú estableces un cierto polígono donde operó la pesca de arrastre y esa pesca puede seguir operando ahí, pero no puede expandirse a otra zona Ya. porque ya ha realizado, digamos, cierto impacto en una zona y es mejor mantenerlo en esa zona más que expandir, digamos, los impactos que esto pueda tener. César, eso todavía en Chile no es una realidad, ¿no? O sea, en el sentido de que el tomador de decisión, la política pública ha dicho, efectivamente probemos. Tampoco ha habido ni un pilotaje de esto, nunca se ha hecho. Desgraciadamente no. Ya. Hemos tenido compromiso, y esto ya a veces es paradójico, pero de dos gobiernos distintos. De hecho, podría recordar el segundo gobierno de la presidenta Bachelet y el segundo gobierno del presidente Piñera, Ya. se comprometieron en avanzar en esta medida, pero No ha habido. por motivos que desconocemos no se terminó de implementar. Ya. Eh, y sumado a estas dos, ¿A estas dos? Sí, sí, sí. hay tres medidas también muy importantes. Uno es proteger las zonas donde la pesca artesanal opera, o sea, tratar de proteger también al sector pesquero artesanal para que los botes y lanchas de la pesca artesanal que se dedican a la merluza común no tengan interacción con un barco de arrastre, ¿cierto?, en las Ujú. mismas zonas de pesca. Entonces, proteger los caladeros históricos de la pesca artesanal. Estos caladeros es zonas donde Claro. recurrentemente los pescadores van, digamos, a capturar y ellos saben dónde se encuentran y todo. Entonces, proteger esas zonas Ya. exclusivas para la pesca artesanal.
Y las dos restantes ya tienen que ver con esto que te decía de atacar el componente de pesca ilegal. Por un lado, fiscalización del comercio, pero fiscalización de verdad del comercio. O sea, si sabemos que la segunda pesquería más importante que entra desde distintas regiones al terminal pesquero metropolitano, lo que se requiere es que el terminal pesquero metropolitano tenga un sistema confiable de que Ujú. lo que está ingresando tenga la acreditación de origen legal, digamos, y cumpla con la normativa pesquera. Ya. Entonces, necesitamos tener ojo de fiscalización no solo en los lugares donde se pesca, sino que también hacer el recorrido de esta cadena que te decía delante. Ya. La trazabilidad, entonces, también tenerla muy clara. Exactamente. Ya. Y lo uno, porque esa palabra es muy, muy relevante en el sector pesquero, la trazabilidad con la certificación desde el origen. ¿Qué significa esto? Que donde se descargue una merluza, sea en un puerto artesanal o en un puerto industrial, el Estado certifique que, que esos pescadores, sean artesanales e industriales, tenían autorización para hacer ese desembarque. Esto es algo que se utiliza en otras pesquerías. Por ejemplo, si uno piensa en el jurel, Mm. si uno piensa en la sardina común o la anchoveta, tienen certificación desde el muelle, por decirlo así. Ya. Ya. Requerimos que la merluza también la tenga y ahí hay una norma nueva que permitiría que a partir del año 2026 esto se comience a implementar. Ok. César, una última cuestión respecto de un tema en el comunicado. Ustedes, ¿no es cierto?, terminan con un dato estadístico importante, ¿no es cierto?, que es que para el 2026 el fraccionamiento, la nueva ley dice 45% para el sector artesanal, 55% para el sector industrial. Esto es también, está en medio de la conversación. Yo sé que ha habido mucho tiempo, muchas opiniones sobre el tema. Este es un asunto sobre el cual, evidentemente, quien tome la decisión política también sabe que tiene costos de paz o de convivencia social, sin duda. La industria va a decir, nosotros generamos empleo, también lo dice la pesca artesanal, pero cada uno pone su mirada y en medio de todo esto está la merluza común que sigue desapareciendo del mar chileno finalmente, se van a la baja las cuotas. ¿Cuál es el llamado urgente, César? Que tú dirías, ¿cuál es el llamado que tenemos que hacer a los que tienen que sentarse a tomar la decisión? Nosotros el llamado que hemos hecho directamente es que la recuperación pesquera en Chile es posible, Eduardo. Y tenemos ejemplos buenos, ejemplos donde esto ha resultado. La pesquería del Jurel. La pesquería del Jurel en los 90 se llegó a desembarcar 4 millones de toneladas. Llegamos a una crisis donde con suerte alcanzábamos las 200.000 toneladas y hoy día estamos hablando de nuevo de 1 millón de toneladas. Entonces, en una pesquería que tuvo una sobrepesca importante, que no se tomaron en cuenta los criterios científicos, se dijo, tenemos que recuperarla y fuimos capaces de hacerlo. Entonces, el llamado a la Subsecretaría de Pesca, al gobierno, es que la recuperación pesquera es posible y la merluza común no puede seguir esperando y requerimos que las acciones que se tomen sean de carácter urgente. César Astete, director de campañas de pesca de Oceana, quiero agradecer el tiempo, la didáctica para poder explicar a nuestra audiencia regional también y sobre todo para esta generación de conciencia, de conversación. Este es un tema que más que por decretos también requiere este cambio de switch en nosotros también, en quienes acudimos a lo mejor semanalmente y en el mes de septiembre vamos a la feria o al mercado de aquí de nuestros territorios y también, caramba, vemos que están vendiendo merluza. Bueno, algo hay que hacer también. Es parte nuestra también la responsabilidad de colaborar, ¿no es cierto?, con eso que queremos, que es mantener los recursos pesqueros. Muchas gracias, César, por acompañarnos y, por cierto, de aquí en adelante tenemos que seguir conversando porque la labor que desarrolla Oceana es fundamental también desde el punto de vista de la fiscalización ciudadana. Muchas gracias por hoy día, César. ¿Ah? Muchas gracias a ustedes. Hasta Encantado. pronto, hasta pronto. Ahí estamos. Oiga, tremendo tema. Dejamos esto de la merluza, tenemos otras pesquerías acá, conocemos, sabemos de la riqueza de nuestros mares, pero que es importante cuidarlos y somos nosotros, pues. Somos los ciudadanos también los que tenemos que poner atención, educarnos en esto. ¿Listos para irnos? Y vienen las noticias. Tenemos
¿Tenemos algo? Ah, tenemos una musiquita antes de irnos, dice todo ya pues Marcelo, vamos a eso entonces y hacemos la despedida.